Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar respecto a lo que es el uso del Pentacam en la aplicación de anillos intracorneales. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nosotros, bueno, si bien es cierto, hemos visto ya la parte del diagnóstico, en la parte de tratamiento, por lo general, a los pacientes que tienen, de acuerdo a la clasificación de Ampler, del 1 al 4 le colocamos anillos intraestromales, ¿no? Siempre y cuando, en el caso del 1, no tengan una adecuada corrección con gafas o una intolerancia a lente de contacto, pero por lo general utilizamos anillos intraestromales del 1 al 4 en la clasificación. Lo que es los anillos, hay que tener en cuenta lo que es la ley de la Vazquaya, que es a menor diámetro, mayor corrección, y lo que es a mayor espesor, mayor corrección de acuerdo a la ley de Barraquer. Esas son las cuestiones básicas, ¿no? Las indicaciones, fundamentalmente, lo que son ectasias. Si bien es cierto, también se recomienda en lo que es irregularidades como postrauma, astigmatismos irregulares. Generalmente, la mayoría de indicaciones, lo que siempre va a funcionar bien son las ectasias. En las otras, generalmente no lo colocamos. En las contraindicaciones, todas aquellas en las cuales haya un compromiso del eje visual, ya sea por leucoma, ya sea por alguna alteración de la superficie corneal activa o problemas incluso en el endotelio. Hay pacientes en los cuales se les ha colocado y se produce un edema corneal. En cuanto a lo que es el mecanismo de acción, tenemos que tener en cuenta que es una técnica que va a preservar la estructura corneal. Va a producir un aplanamiento de la córnea central y periférica, y esto va a generar una preservación de la esfericidad corneal positiva. Y en general lo que desencadena es una desaparición o reducción del patrón topográfico del queratocono. Acá hay una cosa muy importante en la cual no solamente produce la aplanación y produce un cambio en el patrón topográfico, sino algo muy importante, que es que desplace el ápex corneal hacia la posición que está frente a la pupila. Hay situaciones en las cuales incluso no hay mucho cambio en la queratometría, no hay mucho cambio en las curvaturas, y sin embargo este desplazamiento hace que el paciente tenga un gran cambio en su agudeza visual. Entonces, tenemos que el remodelamiento se promueve una estabilidad con el tiempo. Lo que se busca es regularizar la superficie corneal, reducir las aberraciones, mejorar la corrección refractiva y mejorar lo que es la tolerancia a lente de contacto. Generalmente lo que hacemos es aplicar lentes esclerales. Entonces, esto ya sabemos ahorita cómo funcionan los anillos, sabemos su mecanismo de acción, sus objetivos, pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta los datos. ¿Y quién nos da los datos? Una adecuada topografía. Pero, ¿y esa topografía para qué nos va a servir? Para poder, en base a lo que sabemos que genere el cambio con los anillos, ¿qué es lo que queremos cambiar? Y estos datos precisos y óptimos, en realidad, nos ayuda mucho el Pentacam. Acá les voy a explicar brevemente lo que es el nomograma que actualmente utilizo para realizar el implante de anillos intraestromales, que es un poco diferente a los nomogramas que generalmente se usan. Acá tomo en cuenta lo siguiente: mientras más superficial, mayor efecto; mientras más profundo, menor efecto; mayor grosor, mayor efecto; menor grosor, menor efecto; mientras más grande es el arco de longitud, se corrige más la esfera, y por el contrario, cuando es menor, generalmente los de 90 corrige más el astigmatismo. Acá estoy presentando unos patrones topográficos que son en los cuales ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando hay una asimetría tanto vertical, más no así la asimetría dado en ese eje. Entonces, generalmente lo que se propone son dos segmentos similares. Todos estos de acá están para anillo de 160 grados. Cuando existe el meridiano cuando está el meridiano más curvo hacia un lado y hay una asimetría nasal temporal, también se propone dos segmentos, pero el segmento que se encuentra hacia el lado de la ectasia menor es inmediatamente en valor inmediatamente inferior. Y cuando son los patrones acá, lo que es como son en gota de agua, se propone solamente un segmento intraestromal. Cuando son imágenes peluzoides o degeneración marginal pelúcida, nos ha ido muy bien con la colocación de anillo de 210 grados de arco. Y cuando son estos patrones que son asimétricos, en los cuales hay una asimetría ya no nasal temporal, sino vertical, lo que estamos utilizando son anillos de grosor variable, es decir, que tienen un grosor proximal diferente al grosor distal, de diferencia más o menos 100 micras, en los cuales incluso el diseño del anillo es diferente, se coloca siempre como si fuera una flecha. Uno es antihorario y otro es horario. Entonces,
La queratometría, lo que son menores de 49 dioptrías, colocamos de 150 micras, de 49 a 52 de 200 micras, de 53 a 57 de 250 y de 58 a más de 300 micras. Como máximo utilizamos un anillo que no pase del 60% del grosor por donde va a pasar el anillo, ¿no? Y generalmente cuando son mayores de 30 años y tienen estimativo mayor de 7, colocamos segmento de 120 y en menor de 30 años segmento de 160. Acá tengo un caso en el cual vemos un paciente que tiene un queratocono, más o menos del grado que en ese momento les enseñé, el cual es bastante simétrico. Tiene una agudeza visual sin corrección de 20/400 menos y con corrección de -5, -6% de 60, que llega, su mejor corrección es 20/40. Se le propuso la colocación de anillo de 200 micras, 160 grados, y esto se llevó a las imágenes en el cual está la curva sagital frontal con todos los valores, en los cuales vemos la curvatura, que es la queratometría de 51.2, queratometría máxima de 52.8, y se le propone con 200 micras 160 grados. El Pentacam tiene un software en el cual uno puede, a través del software de anillos corneales, elegir si es la técnica manual o la técnica con láser de femtosecond. Nosotros elegimos la técnica manual, en el cual vemos lo siguiente, miren, la mínima paquimetría por donde va a pasar el anillo es de 559 micras, o sea, en el surco que se va a hacer, 559 micras va a ser la parte más delgada. El eje donde se va a hacer la incisión es 64 grados y debe estar a una profundidad de 480 micras de profundidad. Esto va a generar esto, que el anillo está a buena profundidad y obviamente pues al estar a esta profundidad difícilmente va a ser una extrusión, y con esa distancia de 120 micras, 140 micras, difícil pues va a resultar en cámara anterior. Esto hizo que comparáramos lo inicial con lo que resultó después. El paciente actualmente tiene 20/60 sin corrección, tiene +1, -4, 20/20, lo que era antes 20/400. Y como pueden ver, ¿no? Y la diferencia pues es evidente. En el caso clínico número 2 ya tenemos un problema ya de asimetría, en el cual hicimos también lo mismo. El paciente tenía 20/400, -4, -6. Por la simetría, igual utilizamos un anillo de mayor grosor en el lado temporal, de menor grosor en el lado nasal, y esto lo llevamos igual, como hace un momento, lo llevamos acá, hacemos el gráfico de lo que vamos a utilizar, e inmediatamente vamos al programa de anillos corneales, en el cual buscamos lo mismo. Miren, elegimos a 117 grados, la profundidad de 493 micras, pero también podemos elegir por femtosecond, y acá la diferencia es de que ya no sería a 80%, sino a 408 micras, que es el 70%. En realidad, o sea, las bondades que nos da el equipo, que nos permite un margen de seguridad tal que difícilmente va a haber una extrusión o un anillo en cámara anterior. Esta es la foto del día siguiente del paciente, en el cual ustedes pueden ver la profundidad acá en la foto, con el haz de hendidura. Viene lo que se ve con el bisante. Y el resultado, preoperatorio a posoperatorio. Paciente que llega a ver 20/25, era con -0,75. ¿No? Y que tenía antes -4, -6, llegaba a 20/40. Y acá pueden ver así a simple vista los cambios que se han dado, ¿no? El caso número 3 es algo que empecé a colocar lo que son los anillos de grosor variable, en el cual ven que hay una simetría vertical. De la parte más, la parte superior tenía una ectasia menor que la parte inferior. Entonces, este paciente tenía cuentadedos a 1,5 metros, con corrección -12, -6, llegaba a 20/60. Entonces se le decide utilizar un anillo de 5 milímetros de diámetro, de 160 grados, de grosor variable de 200 a 300 micras. O sea, la parte más distal tenía 300, la parte más proximal 200. Tanto nasal y temporal. Se lleva igual el mismo gráfico, se hace se lleva el software acá. Entonces utilizamos la técnica manual. Por donde iba a pasar era 503 micras. Si se dan cuenta, hay una parte en la cual dice 200 a 300 y como máximo era 60%, justo entraba, ¿no? Entonces 300 micras a 503 a la justa se iba a llegar ahí. Entonces decidí utilizar este anillo de 200 a 300 a 440 micras de profundidad. Acá tuvo que hacer la incisión acá superior y miren la profundidad,
¿Cómo está? En el bisante, el preoperatorio y el posoperatorio. El paciente actualmente tiene menos 0,65, menos 3, llega a 20,25, menos 3. Acá pueden ver los cambios que hay en la topografía. Y tengo un último caso en el cual sí, fue un caso en el cual tenía una ectasia superior y bien asimétrica, como pueden ver. Le repetí N veces, lubricación, le di de todo dije de repente era un problema del párpado, todo. Como 3 meses, seguimiento, esa era su topografía. Este paciente decidí también realizarle un implante de anillos intrastromales de grosor variable. Pero de acá era diferente, tenía 50.9, que correspondía más o menos a 200 micras. Entonces, cuando vi que la queratometría máxima llevaba hasta 54, decidí usar de 150 a 250 micras. Esto lo llevé igualmente acá al plano que tiene acá lo del Pentacam para ver exactamente la curvatura sagital. Igualmente utilicé los datos que me permitieron hacer los cálculos para la disección manual. Se hizo una incisión a 79 grados, o sea, mejor a 80, a 460 micras de profundidad. Tuve que hacer la incisión inferior, dado que la ectasia estaba arriba. Tenía que colocar la zona más gruesa del anillo en la parte superior. Y el anillo tiene una disposición tal, parece una flecha. No puedes colocarlo al revés. O sea, tiene que ser necesariamente ingresar la parte más gruesa, llevarlo hasta donde está la ectasia más pronunciada y quedar la parte más aplanada cerca de la herida. Entonces necesariamente tiene que ser por la parte inferior, ¿no? Este paciente, bueno, quedó así con esta profundidad del anillo y me llamó bastante la atención lo que hizo, ¿no? Llevó el lápiz hacia la parte de la pupila y me llamó la atención, miren, tenía este paciente menos 18 con menos 1. Llegaba a 20,30 y a los 3 días tenía menos 1,50 con menos 1,50 y llegaba a 20,30. Y tenía 20,50 sin lentes. En realidad, de verdad que yo tengo la oportunidad de trabajar con 2 equipos, tanto Galilei como Pentacam. Los dos son súper buenos, pero me llama la atención la precisión que tiene. O sea, para elegir no solamente la zona de incisión, la profundidad que lo voy a colocar, porque en el otro no puedo, he tratado no llego siempre a esa precisión que lo encuentro con el Pentacam verdaderamente. Se hizo un estudio de 26 ojos, en el cual hemos encontrado que la agudeza visual mejoró de 20,320 a 20,100 sin corrección, de 20,80 a 20,40 en promedio sin corrección. Las queratometrías, la queratometría más plana de 49,64 hasta 43,85, de 55,94 la más alta a 47,17, y en la parte de lo que es la queratometría máxima de 60,20 a 51,86. Eso para mí fue muy importante porque encontré una diferencia hasta de 8,34 dioptrías de diferencia de la queratometría máxima en cuanto a preoperatorio y posoperatorio. Incluso en un paciente llegué a alcanzar hasta 20 dioptrías de diferencia entre preoperatorio y posoperatorio con este nomograma que estoy utilizando y los datos que estoy utilizando de Pentacam. Incluso fue algo también de que me llamó la atención de que en realidad he encontrado que hay un cambio en la paquimetría central, ¿no? Hay estudios, ¿no?, que lo reportan eso y de verdad que le he hecho un seguimiento y en realidad, a mí me llamó, yo no lo creía en esto, pero de acuerdo a las topografías, verdaderamente sí hay un cambio y es significativo. Y es algo muy importante, que es el nomograma, el uso de las imágenes Pentacam y los anillos, me han llevado que el 80,8% como van a tener una mejoría entre 1 a 5 líneas de visión. El 42% una ganancia de mayor de 5 líneas y de 1 a 4,39%. Y el 19% sin ningún cambio. ¿Sí? En la mañana escuché una clase en la cual decían que había cambios, de realidad, tal vez con otros nomogramas, pero sinceramente con este nomograma que estoy utilizando, yo les aseguro, no he encontrado hasta ahorita algún paciente que me diga veo menos que antes, sinceramente. Bueno, existen otros estudios también, que el doctor Alió, el doctor Kiwiko, Miranda, todos ellos han encontrado valores de 87,1%, 86,4% de ganancia de la agudeza visual, y lo que han encontrado es 8,34 de dioptrías de queratometría máxima en cuanto a cambios, ¿no? Bueno, el resto es seguimiento, pues, ¿no? Y lo que es la paquimetría, que en realidad sí ha encontrado la diferencia. Bueno, les agradezco, muchas gracias.